Bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Bendiciones. Yo quería hoy pues hablar de algo un poquito que digamos no es bueno, que no nos gustaría mucho, ¿no? Porque es algo que nos atañe a nosotros personalmente y, y que siempre fallamos en ello. Entonces me gustaría de dar algunos puntos. Sobre todo eso, hablar de cómo levantarte cuando has fallado a Dios, sabes que has fallado, y cómo levantarte, cómo recuperarte, cómo volver a tener la intimidad y la confianza con Dios. Sobre todo, también veremos lo que es la gracia de Dios y que también nos sirve para todo esto. Como cristianos todos los días, porque caer en pecado es una condición a la cual nos encontramos expuestos, seamos creyentes firmes o no. El apóstol Pablo en una de sus cartas nos advierte: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Por lo tanto, nosotros como cristianos todos los días nos exponemos a ser tentados a cada momento. Y esto se debe a nuestra propia concupiscencia, ya que nos guste o no, estamos en un cuerpo carnal, en un cuerpo que no nos pertenece, que es de este mundo, y siempre estamos en lucha el espíritu y la carne, ¿no? Estamos dentro de un cuerpo carnal, que era Pablo cuando decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No se refería a este cuerpo. Era una forma de ajusticiar que tenían los romanos, una especie de tortura, que el que había hecho alguna fechoría le ponían, o había matado a alguien, ese muerto se le ataban a él a la espalda y tenía que cargar con el muerto. Se le ataban de forma que no podía desatarse, ni siquiera podía moverse el bien con libertad. Entonces imaginaos, hombre, el primer día, los primeros ratos no pasaría nada, pero imaginaos 1, 2, 3 días con el cuerpo, con el muerto cargado a cuestas, en aquel sol de Medio Oriente, como cuando empezase a oler y a salir los bichitos por el cuerpo. ¿Qué clase de tormento era ese? A eso es a lo que se refería Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No se refería a su propio cuerpo. No sabía que su cuerpo iba a morir, sino quién le iba a librar de ese cuerpo que él había. Al haber pecado, te ponen ese cuerpo de muerte encima. Esa tortura romana que tenían, ¿no? Y Pablo era a lo que se refería. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Que me quiten este cuerpo de encima. Los bichos, los gusanos, todo esto que me lo quiten de encima. Todo lo que alrededor, el hedor, el olor este que aquí hay fuera. Entonces a eso se refería Pablo cuando por nuestra propia concupiscencia caemos en el pecado. Nos guste o no, estamos en un cuerpo carnal y estamos sujetos a pasiones y a deseos carnales. Primero de Juan 1:8 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay nadie que esté tan firme para no caer, de modo que si alguno considera que está fuerte espiritualmente y que el pecado no puede llegar a dominar su vida, que tenga mucho cuidado, porque va a ser el primero que caiga. Entonces, lo que tenemos que hacer es examinar nuestro corazón y echar fuera de nosotros el orgullo, la vanagloria, la vanidad, el creernos que estamos firmes cuando somos peleles en manos del enemigo y Dios no está al tanto nuestro y no estamos agarrados a nuestra roca, a nuestro Dios. Debemos entender que nos encontramos en un sistema que ha sido acomodado por Satanás para hacernos perder nuestra comunión. Él ha diseñado, por cuando fue desterrado, vino a la tierra, se hizo el príncipe de esta tierra. Él acomodó todo
para que en esta tierra nosotros perdiésemos nuestra comunión espiritual con Dios. Que perdiésemos el trabajo, la familia, los quehaceres del día a día, que tratan de vencernos, en fin, hacernos abandonar la búsqueda de la presencia de Dios. Pero ante ello debemos de estar alerta y de no dar ventaja al enemigo, quien está alrededor de nosotros como león rugiente. Considerando que nos es imposible fallar, o sea que vamos a fallar, seamos quien seamos, vamos a fallar, es necesario que sepamos qué debemos hacer cuando fallamos, si hemos fallado, y la culpabilidad muchas veces te invade y hasta incluso muchas veces te impide regresar a Dios o te impide el tener esa comunión con Él que tenías tan bonita, tan linda, esa intimidad con Dios, ese saber que mires donde mires está Dios, que por donde andas Dios está contigo, que sientes a Dios a tu lado, en tu corazón, dentro de ti. ¿Qué debemos hacer para recuperar todo eso cuando sabemos que hemos fallado y por mucho que oramos no volvemos a sentir esa comunión, esa intimidad con Dios? ¿Por qué debemos hacer? Aquí hay una cosa muy, muy bonita para leer y para explicar, que quizá luego si nos da tiempo lo hagamos, pero sobre la gracia que Dios nos da, que no tengamos, no nos acojamos a esa gracia como una licencia que Dios nos da para pecar. La gracia de Dios nos limpia de pecado por medio de la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo, que es la que nos santifica, nos purifica y nos limpia de todo pecado. Pero el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero debemos de librarnos del viejo hombre, como está escrito, ¿no? Y para ello, aunque te libras del viejo hombre y dices, pero si es que ya me he librado del viejo hombre y sigo pecando. Pablo también decía, porque las cosas que no quiero, esas son las que hago. Y las que no quiero, o sea, las que quiero hacer, no las hago. Yo quiero seguir en el espíritu, pero ¡pam!, caigo como otro hombre. Es que eres otro hombre normal, eres de carne. Mientras estemos en este cuerpo, en la carne, vamos a caer, vamos a fallar, pero limpiémonos, santifiquémonos con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que no perdamos su presencia, que no perdamos su dirección, que hemos echado un pie fuera. Señor, corrígeme, acepta la corrección de Dios y vuelve, cueste lo que cueste. Tengas que sufrir, tengas que tener pérdidas, tengas que tener lo que sea. Job tuvo que perder todo para aprender que en Dios solamente está la salvación. Dios es el único. Luego todo le fue devuelto el doble. Por eso muchas veces debemos de perder para ganar. Quien pierda su propia vida por causa del Evangelio la hallará. Pero quien busque ganar su vida la va a perder. Entonces vamos a dejarnos de esto no le importa a Dios, esto, nada, Dios lo pasa por alto, porque al fin y al cabo estamos haciendo lo que Él dice, ¿no? No. Estamos haciendo lo que nosotros queremos. Estamos haciendo cosas que no nos vienen bien, nos perjudican. A la larga nos perjudican. Entonces a la corta vamos a hacer las cosas bien, a la corta, a la media y a la larga, para estar con Dios en todo momento y en todo lugar y en cualquier circunstancia. La culpa es una de las condiciones que nos impide volver a buscar del Señor. Cuando hacemos algo, cuando pecamos, cuando sabemos que hemos caído, que hemos hecho algo que a Dios no le agrada, por mucho que nosotros digamos que sí, o
que no es ningún pecado, que no es nada fuera de lo común, pero te sientes intranquilo por dentro. Es tu conciencia, es el Espíritu Santo diciéndote, has hecho algo mal. Has hecho algo mal. Y te entra la culpa. Y eso no te hace sentir en absoluto nada bien. La culpa es una de las condiciones que te impide buscar de nuevo al Señor y volver a tener esa confianza, esa intimidad que tenías con Él. Y nos hace sentir pecadores, que lo somos, pero también somos santos porque creemos en Jesús y su sangre nos santifica. Entonces, todo esto de la culpa es lo que nos hace sentir pecadores y lo que es peor, que nos hace sentir indignos de ser perdonados. No creemos que podamos ser perdonados por nuestro Señor. Sin embargo, sentir culpa no es malo. Tú has pecado, tú has caído, has hecho algo que no le agrada a Dios, sientes culpa por ello. Pero eso no está mal. Eso no es malo. Lo malo es pecar, hacer lo que a Dios no le agrada y no sentir remordimiento alguno. Y vuelves a hacerlo. O si sientes remordimientos, le acallas con otras palabras diciendo, no, esto al Señor no le... No, esto no pasa nada por ello. No, sí que pasa. Todo pecado tiene su consecuencia. Entonces, es peor el no sentir culpa que el sentirla. Si sientes culpa, te arrepientes, vas a Dios. Pagas por tu pecado las consecuencias que Dios te diga, y veces que no tienes ni que pagar siquiera, porque te dice Dios, yo ya he pagado por tu pecado, pero todo pecado tiene consecuencias. A lo mejor no es que tengas que pagar con algo, sino que no se te da alguna bendición que tenías ya a las puertas, tenías ya la bendición ahí y esa bendición ¡flam!, se ha evaporado por tu pecado. Entonces, no te digo esto para condenarte, porque no es de condenación, simplemente es para alertarte y decirte que estés al tanto, que tengas cuidado con todo esto y sobre todo, pues que cuando falles, vete rápidamente, arrodíllate y pide perdón al Señor, pide que te ayude en todo y que te quite todo remordimiento, porque eso no es bueno, porque si no sientes remordimientos, estás en muy mal camino. Por eso te digo que sentir culpa no es malo, al contrario, esa culpa es la que te va a llevar al arrepentimiento. Ese sentimiento de culpa es el que te hace sentir que eres pecador, que eres culpable, que le has fallado a Dios y te va a llevar a las rodillas, al arrepentimiento. Entonces, cuando fallamos y sentimos que no tenemos deseos de ir a buscar al Señor, es cuando más debemos hacerlo. El Espíritu Santo es quien nos redarguye y quien nos convence de pecado y de justicia y de juicio, como hemos dicho antes. Por tanto, es ese redarguir que llegamos a sentir en nosotros, es la presencia misma de Dios diciéndonos que se siente triste por lo que hemos hecho. Pero a la vez que tenemos la oportunidad de ser limpiados por Él y restaurados por completo, totalmente. Tenemos la sangre de Cristo que nos limpia
Bien sabemos, ¿no? Y nos limpia como un cochecito nuevo salido de fábrica, como siempre digo. Por eso la sangre de Cristo nos hace santos, nos limpia de todo pecado y nos deja en perfecto estado. Pero sin embargo, no debemos tomar la sangre de nuestro Señor en vano, porque eso sí que ya tendría muchas más consecuencias. Y ni mucho menos utilizarla como un amuleto para limpiarnos cada vez que fallamos. Yo no pasa nada, yo fallo y con la sangre de Cristo voy, me limpio y me santifico y punto. No. La sangre de Cristo no es ningún amuleto para que tú vayas y digas, yo peco y luego la sangre de Cristo me limpia. No. Tú sabes bien, como cristiano, tienes al Espíritu Santo y sabes bien el camino que tienes que llevar. Coge ese camino y que nada te impida de ir atrás y que nada te impida. Hayas caído 1, 2, 3, 500 veces, continúa por ese camino. Te has salido 400.000 veces del camino, pero sigues en el camino. No quiero decir que sigas con la mente puesta en que vas a pecar, no. Ve con la mente puesta en que no vas a volver a hacer ese pecado, no vas a cometer otra vez el mismo pecado, que no vas a entrar en el juego de Satanás, no vas a entrar por mucho que él te quiera engañar, no vas a entrar ahí. Vas a seguir el camino de Cristo. Vas a fallar, evidentemente, 3, 4, 20.000 veces, pero si estás con el remordimiento, con la culpa, arrodíllate y Cristo te limpia. Pero no uses, ojo, no uses esto como excusa, no uses la gracia que Dios te ha dado como excusa para poder pecar. ¿Yo puedo pecar? ¿Qué de malo hay si luego me va a limpiar Dios con su sangre? No, Dios no te va a hacer eso. Dios mira el corazón y sabe cuando estás arrepentido, cuando dices, no lo voy a volver a hacer. Aunque luego lo hagas otra vez y otra vez, y el Señor, son bendiciones que te estás quitando. Va en contra de ti porque todo pecado tiene su consecuencia y va en contra de ti mismo. Y yo no quiero restar bendiciones a mi vida, ni mi vida física ni mi vida espiritual. No las quiero ni para mí ni para mi familia. No quiero restar bendiciones. Quiero más y más y más bendiciones. Quiero más de Dios. No quiero estar más en este cuerpo de muerte. Y si peco, no voy a hacerlo deliberadamente ni voy a hacerlo porque la sangre de Cristo me limpia. No. Sino porque Satanás es más listo que yo y me he descuidado en oración o en ayuno o en vigilias. Me he descuidado y me ha agarrado plum y me ha llevado otra vez. Por lo tanto, debo redoblar mis oraciones, debo redoblar el arrodillarme delante de Dios y decirle, Señor, sin tu fuerza no puedo, porque las mías voy al barranco otra vez. No podemos utilizar la sangre de Cristo como un amuleto para limpiarnos cada vez que fallamos. Debemos tomar medidas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cortar de raíz esa situación que nos conduce a fallarle a nuestro Dios. Pero si has caído en pecado y no sabes cómo volver a Dios, debes tomar en consideración algunas de las cosas que te voy a decir ahora. Puesto que todos caemos, y yo el primero, caemos en pecado, entonces vamos a hacer estas cosas que Dios nos habla en su palabra y hagámoslo siempre para Él y no tengamos esa desfachatez de decir que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y puedo cometer pecado. Yo he cometido este pecado, pero la sangre de Cristo me limpia. No, si no hay arrepentimiento, no hay limpieza, no hay perdón. Así que, en primer lugar, arrepiéntete.
Arrepiéntete de todo lo que hayas hecho que a Dios no le haya agradado. Debes pedir perdón a Dios por tu falla, por tu, por tu falta, por tu pecado, por tu caída, pero también debes saber perdonarte a ti mismo, a ti misma. No puedes vivir autocastigándote por ese error que has cometido, porque ahí sí que entra la sangre de Cristo, ahí sí que está Él para limpiarte. Entonces, si ya te ha limpiado, tú no puedes estar... La autocomiseración es pecado, la autocompasión es pecado. Qué pobrecito soy yo, es que soy el... es que tal, es que... Eso es pecado. Tienes un Dios grande que te limpia, entonces ves a Dios arrepentido, ves a Dios y entrégale tu corazón, entrégale tu pecado, prométele que no le vas a hacer más. Bueno, no lo prometas porque es mejor no prometer que prometer y luego no cumplir. Entonces, si estás seguro de que no vas a hacer más eso, promételo, pero si no estás seguro porque vas todavía con este cuerpo de carne, mejor es que asegures, no prometas, sino que asegures y que te pongas en manos de Dios, que va a ser el mejor sitio donde vas a estar para no volver a caer en ese pecado. No vivas autocastigándote de ese pecado por ese error que hayas cometido, no vivas ahí, porque la verdad, eso sí que es pecado. Aparte del que tú hayas cometido, que, que, que no puedas perdonarte ni a ti mismo, eso ya es autocastigarte por el pecado que has cometido. Y es doble pecado, o sea, el que has cometido y el que no te perdonas a ti mismo. Cuando Dios ya te ha perdonado, tú no te perdonas. ¿Qué eres tú? ¿Mejor que Dios? No. Dios te ha perdonado y tú debes perdonarte. Lo que debes de hacer es arrepentirte, llegar a Dios y decirle, Señor, no quiero más ser yo. Quiero que seas tú en mí y que me lleves, que me corrijas, me disciplines, me castigues, si hace falta, como un padre, un buen padre o un hijo, y me des dirección, que para eso tenemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego mi libre albedrío, te entrego mi libre elección, mi decisión, te la entrego a ti para que seas tú quien me dirija, quien tenga el control de mi vida y que me lleve por el camino de la eternidad hacia Cristo. Toma medidas sobre esto, toma medidas, yo diría, severas, toma medidas drásticas para que no vuelvas a caer en el mismo pecado o en otro, pero toma medidas drásticas para que no vuelvas a caer. Debes alejarte, pero alejarte todo lo más que puedas. Y todos lo sabemos. Lo que pasa es que siempre decimos, no, ya estoy bien, voy a volver otra vez porque ya estoy bien. Y otra vez vuelves a caer. Esto es como aquel que es drogadicto, se tira un tiempo rehabilitándose, va a la iglesia, se le ayuda, está un año y dice, o 3 meses, o 15 o los que sean, y yo ya estoy bien, yo ya no me drogo, yo ya estoy firme, ya estoy bien, ten cuidado. Ten cuidado. Toma medidas drásticas. Un alcohólico, lo mismo. Llegas a la iglesia, bueno, tal. No, yo ya estoy bien. Pero cuando vas a tu casa, en vez de dar un rodeo por donde no hay bares, te metes por la calle donde están todos los bares. ¿Crees que estás firme? Vas a terminar cayendo y entrando en un bar a tomarte una copa. Lo mismo el drogadicto, lo mismo lo que sea. Te he puesto ese ejemplo. Pero lo mismo lo que sea.
entonces toma medidas drásticas para que no vuelvas a caer en ese pecado. Si es de alcohol, no pases el lado de los bares. No, yo estoy fuerte, yo estoy firme. No te creas firme, porque he visto muchos años, muchos líderes, pastores que se han creído firmes y han caído, quizá no en ese pecado, pero sí en otros. Porque tú ya te crees fuerte en ese pecado, pero descuidas otra puerta de otro pecado y Satanás te entra por ahí. A lo mejor, ¿qué te iba a decir? Estás fuerte en que ya no te drogas o ya no bebes, pero has descuidado la puerta del sexo y te entra Satanás por la puerta del sexo. Y ahí cometes pecado, adulterio, fornicación, de todo. Entonces, el que mire estar firme, tenga cuidado de todo. No, yo estoy firme ya claro, estás firme en el pecado que te ha llevado a arrepentirte, pero has abierto otra puerta para que entre Satanás porque estás descuidando todo en derredor tuyo, estás descuidando solamente por hacerte caso de un pecado que es el que has cometido. El pecado es pecado, tienes que estar al tanto de todo y cuidando de todo. Todas tus puertas que estén bien cerradas al pecado. Por eso debes alejarte de todo lo que sabes que te condujo a ese pecado que te ha hecho caer, pero no descuides tampoco las otras puertas de otros pecados que te pueden volver a entrar por otro sitio. No solo, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Te puede llevar. Busca a alguien con quien puedas orar, ¿no? Yo te hablaría de tu pastor. Si tu pastor en tu iglesia es un siervo de Dios, pídele ayuda a tu pastor y que ore junto a ti. Debería de hacerlo. Es su obligación de hacerlo. Pero si no lo hace, lo primero, lárgate de esa iglesia, lo que tienes que hacer, que eso no es iglesia ni es nada. Y lo segundo, busca ayuda en algún hermano o alguien con quien puedas estar hablando sobre el tema sin que luego hayan repercusiones o críticas o todo lo que consideramos. Yo como, no sé, el tener una consejería bíblica de todo esto, muchas veces aconsejamos a los demás y a nosotros mismos no tomamos en cuenta los consejos que damos a los demás. Y muchas veces somos nosotros los que estamos pecando y estamos diciendo a los demás que hagan esto o lo otro. Nos parecemos muchas veces, yo pienso, a los fariseos que decían, haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo hago. Debemos darnos cuenta de esto también y pedirle a Dios, rendir cuentas ante Él y decirle, Señor, perdóname, si es que soy por todos los sitios, si es que el diablo me zarandea por todos los sitios, entonces cúbreme tú, Señor, con tu manto de justicia, de sanidad, de protección, de misericordia, de bondad y de perdón. Y sobre todo, fortalécete en la fe, porque un cristiano sin fe, yo tengo fe, como un grano de mostaza. Ojalá, porque Cristo nos dijo que si nuestra fe fuese como un grano de mostaza solamente, la más pequeña de las semillas de los árboles, de las plantas de los árboles, diríamos a ese monte, échate al mar y lo haría. Así que fortalécete en la fe. Aumentanos la fe, dijo Felipe. Decían los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe.
¿Cómo te va a aumentar la fe el Señor si no le dedicas tiempo? Y el tiempo que debes tener para Él lo estás dedicando a otras cosas que a Él no le agradan. Auméntate tú la fe. Y cada vez que tengas deseos de ir a tal o cual sitio, me voy aquí a tomarme una copa, me voy aquí a hablar con aquel o con aquella, me voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Ponte delante de Dios y di, Señor, ayúdame. Dime qué debo hacer, dónde debo ir, lo que debo hablar, lo que debo hacer. Ponte delante de Dios. Claramente, hay alguna debilidad en nuestra vida que nos llevó a rendirnos en ese área cuando pecamos. Había una debilidad, porque si pecamos es una debilidad que tenemos. O sea, no hay que obviarla, es clarísima que hay una debilidad en ese pecado que cometemos, ¿no? Entonces, ahora más que nunca, debemos estar vigilantes a esa puerta, a esa debilidad, para que la fortalezcamos en fe. Pero ojo, no descuidemos las demás puertas, como os he dicho. Ojo, porque el diablo está alrededor como león rugiente. O sea, vamos a cubrir con fuerza, en fe, la debilidad que nos ha llevado a cometer ese pecado, pero sin olvidar las demás. No sea que fortalezcamos una y se nos cuele por otra más fuerte el diablo. Entonces, fortalezcámonos en fe, porque cuando pecamos hay una debilidad, ¿no? Entonces, cada vez que pequemos, a por esa debilidad. Venga, y a fortalecernos en fe para esa debilidad sea una fortaleza. Porque ahora más que nunca es cuando debemos estar vigilantes con eso que nos ha sucedido, vigilantes, orando, ayunando, leyendo, meditando y viviendo la palabra de Dios. Que es lo que siempre digo. Ora antes de abrir la Biblia. Lee la Biblia. Medita la Biblia. Estudia la Biblia, pero sobre todo, vive la Biblia. Tienes que ponerla en práctica, meditando la palabra de Dios, ponerla en práctica. Recuerda que en este momento debes cerrar todas las brechas que el enemigo, por las cuales el enemigo pueda meterse, ¿no? Cerrar todo. Es como cuando está lloviendo a mares y, no sé, estás en una cabaña y tiene agujeritos y te está cayendo agua por ahí y tienes que cerrar todos los agujeritos para hacerla impermeable total. Que no te entre por ningún sitio el enemigo. Es muy importante todo esto porque como aquel que decía que expulsó al diablo de sí, de su cuerpo, de su corazón, de su espíritu, pero no hizo más cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Ah, yo ya soy limpio, ya creo en Cristo, ya soy limpio, ya estoy bien, la sangre de Cristo me limpia. Lo único que haces es que ese espíritu vaya por otros 7 espíritus peores que él y vuelva a tu casa, la halle barrida y limpia y entran en ti y van a hacer verdaderos destrozos. Entonces, cierra esa puerta sin olvidar las demás y cada vez que falles en algo, fortalécete en fe en esa brecha en la cual has caído, en ese pecado. Cierra todas las ventanas, todas las puertas por las cuales el enemigo pueda meterse y así puedas rendirte a Dios y rendirle también a Él todas las áreas de tu vida. Si no lo has hecho, yo te lo aconsejo. Entonces, debemos de hacerlo diariamente, todos los días. Te rindo, mi Dios, todas las áreas de mi vida. Fortaléceme en fe las que soy débil.
Fortaléceme. Ay, Señor, dame tu fortaleza porque yo solo no puedo. No queramos ser más grandiosos que el Espíritu Santo. Fortaléceme, teniendo en cuenta que Él te lo va a dar, sabiendo que Él nos lo va a conceder. Entonces, que todas las áreas de nuestro cuerpo, de nuestra vida, cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, sean para que Él, díselo así, te las entrego, Señor, para que tú me santifiques, me purifiques, que me laves con hisopo, como decía David, y seré limpio y puro, más blanco que la nieve pura. Regenérame, renuévame y fortaléceme en fe, mi Señor. Espíritu, alma y cuerpo. Santifícame. Recuerda y ten presente que, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No digas, es que soy débil en este área, es que soy débil en esta otra, y voy a fallar aquí, voy a fallar allí. No, si vas con esa mentalidad vas a fallar. No, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no voy a fallar más. Y en esas áreas no vas a fallar. Vas a caer, vas a cometer errores, pero van a ser de otra índole, van a ser mínimos. Eso es el ser cristiano, el caminar con Cristo. Siempre que cada día tus errores vayan a menos y a la vez que vayan a menos, que esos errores sean más pequeños. Sabemos que para Dios no hay pecado ni grande ni pequeño. Pecado es pecado y punto. Pero para nosotros sí, ¿verdad? No es lo mismo para nosotros un asesinato que el que roba un perfume en un centro comercial, ¿verdad? Hasta la justicia mismo, el que roba un perfume a lo mejor le echan 200 euros de multa y sale, pero al asesino le caen años de cárcel. Bueno, así debería ser en teoría, ¿verdad? En la práctica hoy en día está todo al revés, pero bueno, así debería ser, ¿no? Teóricamente. Pero para Dios no. Para Dios tanto peca el asesino como el que ha robado. ¿Has robado? Es pecado. ¿Has mentido? No, es que era una mentira piadosa. No, pero has mentido. Sí, pero era una mentirijilla de nada. Hombre, eso no tiene en cuenta. Dios sí lo tiene en cuenta porque le has desobedecido. Entonces, todo eso conlleva el que te sometas a su señorío, a su voluntad, y cada vez sean menos los pecados y sean más, al hacerse más chiquititos para ti, también van a desaparecer de ti. Porque si ya lo tienes por viejo, todo lo viejo está próximo a desaparecer y tienes algo nuevo que es Cristo Jesús. Deshazte de tu viejo hombre y entrégate en cuerpo, espíritu y alma al nuevo hombre que Dios te ha hecho. No es fácil salir de esta situación, pero siempre y cuando tengas la disposición de volver a Dios y ser cambiado por Él, te garantizo que lo vas a lograr. Así que no es que te disculpes no, sino que te arrepientas y te fortalezcas en fe y entregues todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor y Él te fortalecerá, te cubrirá, te santificará y te va a dar de lo bueno. No tengas autoconmiseración, no tengas autocompasión, que pobrecito soy, todo esto, no. Di no al pecado, sí a la vida, sí a Jesús. Dios te pone delante la bendición y el bien y la maldición y el mal y te dice, escoge. Yo te aconsejo que escojas la vida y la bendición, porque así vivirás tú y tu familia. Esto está en Deuteronomio 30:19. Lo he dicho hasta la saciedad, pero no me queréis hacer caso. Es más, yo mismo muchas veces no hago caso de todo eso y escojo
la maldición y el mal. ¿Por qué? Porque lo que no quiero es lo que hago. Como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte es el que te cargan, no es el tuyo, no es tu carne. En tu carne es donde pecas, has cometido el pecado, pero el cuerpo de muerte es el que te ponen encima para torturarte y llevar un cuerpo de muerte, un cuerpo muerto. ¿Te imaginas tú llevarlo? Siempre que vas a dormir, está contigo, vas a comer y está contigo, ¿cómo vas a comer con ese olor ya de 3, 4 días? ¿Cómo vas a comer? ¿Quién nos librará de ese cuerpo de muerte? No pequemos. Dejemos el pecado, que nuestra carne, nuestra propia concupiscencia nos incita a hacer. El pecado de nuestra carne, santifiquemos nuestro espíritu, nuestro ser, todo nuestro alma, nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, santifiquémoslo con la sangre de Cristo, limpiémonos y la carne igual, mientras estemos dentro de este cuerpo, que estemos santos por dentro, seamos santos y después no tendremos que cargar con ningún muerto ni con ningún cuerpo de muertos. Entonces, es lo que decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero es lo que hago. Pues esto es arrepentirse, arrodillarse, entregar tu vida a Dios y fortalecerte en fe. Entonces, vamos a hacer un poquito más de fuerza, a tener un poquito más de voluntad, que Dios nos la da, pidámosela también a Él. Él nos da todo lo que le pidamos. No te va a dar un 1.000.000 de euros, no te va a dar... Hombre, si te hace falta, a lo mejor sí que te lo da, o te da 2, pero me entendéis, ¿verdad? Todo lo que le pidáis, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Así que pide y se te dará todo lo que le pidas, siempre en el nombre de Jesús. Que Él os bendiga.